están todos? Acá estamos en un nuevo video para el canal Espíritu Mitero. Esta ocasión traemos un videito que lo habíamos comentado por ahí en las redes sociales, en Instagram especialmente, que va a tratar sobre el manual de torneos, conductas y sanciones. Este manual que data de por ahí por el 2018, de tiempos de nueva era, específicamente de Furia, si mal no recuerdo, y que es bastante controversial porque si bien mantiene algunas cositas que a la fecha, tanto en primer bloque como en Imperio, a lo mejor no serían tan interesantes, quizás serían un poco controvertidas en relación a si siguen o no vigentes, la misma fecha del documento un poco ya antiguo, y eso podría dar a pensar a nuevos jugadores también, que quizás este documento ya no está vigente, pero sí, lo importante es que sí está consultado, el documento es vigente. ¿Por qué? Porque el documento considera cosas tanto como reglamentarias para los torneos, para la organización de torneos y desarrollo de esto, como también para la conducta de los jugadores y sus sanciones. Así que vamos con ello. Lo primero que tenemos en este manual es la presentación, que nos dice que su última actualización es de noviembre del 2018. Cualquier error, comentario, sugerencia, o si tiene alguna problemática en relación a alguna situación no contemplada en este documento, puedes enviar un mail a jo@club.cl y eso sigue vigente. Tú puedes enviar este mail y te van a responder. Bueno, el índice, haciendo un poquito de tratar de no entrar como en detalle con el índice, vamos a ir primero a los grandes aspectos. Tenemos el capítulo 1 con sus normas de torneo, participación en un torneo, mecánicas generales de torneos, reglas relativas a las cartas en torneos, y en su capítulo 2 sus normas de conducta, definiciones de sanciones, aplicación de las sanciones, infracciones de reglas del jugador, infracciones del mazo castillo, infracciones de reglas de comportamiento, trampas, y también tiene un anexo de reglas de comportamiento en redes sociales. Este último apartado yo no lo he revisado, así que podríamos aprovechar de darle un vistazo. Entrando con el capítulo 1 de normas del torneo, esto tiene relación a las reglas que no solamente los jugadores deben seguir, sino también a los mismos organizadores de los torneos. Y llámese eventos. Por ejemplo, en el número 1 de este capítulo 1 tiene la participación en un torneo, y en su inciso 1.1 habla de las personas inhabilitadas para participar en eventos. ¿Cuáles son estas personas inhabilitadas para participar en eventos? Bueno, primeramente el organizador o los organizadores del evento, el juez principal y todos los demás jueces del evento, personal encargado de la operativa del evento y los jugadores suspendidos por JO. En el inciso 1, materiales de torneo necesarios. Lo básico, tú tienes que tener tu código TOR. Si no lo tienen, normalmente en las tiendas te ayudan a creerlo, pero también tú puedes entrar desde ya, si un juego nuevo, a la página de torneos.mil.cl y te crean un usuario. Con eso tienes acceso a tu número TOR, a tu código TOR. Recuerda activar tu cuenta, ¿ya? Segundo, un mazo castillo, mazo de soporte previamente armado según los formatos establecidos para el torneo, en los casos en los que se requiera. Recordemos que tienes el mazo castillo, que son sus 50 cartas, y el mazo soporte, llámese su side deck o banquillo, etcétera, u otros nombres que tenga para este mazo de soporte. Y ahí vendrán las primeras preguntas que preguntarán: oye, tío Espíritu, pero en primer bloque tenemos mazo soporte. No, pero sí dice, este mismo texto dice, según los formatos establecidos para el torneo. Entonces acá es importante que con formatos no solamente tiene que ver con los banlis, sino también con el propio formato del juego que estás jugando, del bloque, ¿cierto? En los casos en que se requiera. Es decir, que no es obligatorio tener un mazo de soporte. Cualquier material necesario para el correcto desarrollo de la estrategia a utilizar. Esto es, dados, contadores, fichas y o monedas según cada jugador lo necesite. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de tu estrategia, a lo mejor tú necesitas llevar dados adicionales, además del principal dado que tú llevas normalmente para ver quién parte, ¿cierto? Alguna moneda que te sirva para marcar ciertas habilidades. Yo he visto bastantes jugadores que llevan ciertos indicadores, ciertos
ciertos gadgets, ¿cierto? En su pool de ahí de monedas, de dados, etcétera, especialmente en el Imperio, con el que marcan cuando una carta utilizó su habilidad. Algunos otros jugadores suelen imitar ciertas conductas como de otros TCG, moviendo la carta, ladeándola, cruzándola de manera horizontal, como indicando que ya fue utilizada su habilidad durante el turno, ¿ya? Y por último, la lista de inscripción de mazo en los torneos que se requiera. Recordemos que esto hasta hace poco era así, y ahora último la lista de inscripción pasó a ser digital, donde días antes de desarrollarse este evento oficial, tú te debes inscribir de manera digital, ¿cierto? En el inciso 1.3 tenemos el conocimiento de reglas. Tanto jueces como jugadores en un evento oficial son responsables de conocer y estar al día respecto de todos los documentos oficiales de mitos y leyendas. La lista de documentos oficiales es la siguiente. Y acá, ojo, manual de torneo, conducta y sanciones. Es lo primero que tú debes conocer como jugador, además de las reglas del juego. Tú debes conocer cómo se debe desarrollar un torneo de manera correcta, debes conocer cuáles son las conductas a las que estás sujeto, para respetar las conductas positivas, las conductas negativas, y qué sanciones te llevarás de incumplirlas, ¿cierto? El documento actualizado de reglas, llámese DAR. Cada bloque tiene su DAR actualizado, así que es importante que tú lo conozcas como jugador. Las preguntas frecuentes o FAQ, por sus siglas en inglés, que son ciertas respuestas a preguntas que pudiesen considerarse frecuentes en relación a desarrollo de cartas, desarrollo de habilidades, cómo se resuelven ciertas habilidades o algunas u otras habilidades que a los jugadores pudieran haberlas considerado un poco complicadas. Y las fe de ratas, que como sabremos también hay cartas que cuando son lanzadas no fueron medidas sus interacciones con respecto a otras cartas que ya habían existido desde antes y que estaban vigentes, y que la verdad es que ahí es necesario hacerle una fe de rata, o es más, algunas cartas que por X razón puede pasar vengan con algún error de impresión o fueron impresas una versión casi terminada, que finalmente hay que lanzar una fe de rata para dar a conocer al jugador cómo se debe emplear bien la carta. En el inciso 1.4 tenemos los jugadores. Las responsabilidades de los jugadores incluyen, pero no se limitan a las siguientes. Los jugadores deben obedecer las interpretaciones y guías de juego establecidas por JO, el juez principal y otros jueces del evento. Esto es importante, por eso se dice hace mucho tiempo que finalmente dentro de cada torneo oficial la última palabra la tiene el juez, ¿cierto? El juez de cabecera, el juez principal del torneo, porque si bien sabemos que hay interpretaciones, sabemos que hay desarrollos de cartas, desarrollos de habilidades y cómo se aplican, es posible que en determinadas interacciones dentro de torneos a lo mejor se dio una interacción que no estaba muy conocida, y ahí es importante obedecer a rajatabla lo que te diga tu juez principal. Los jugadores deben comportarse de una manera respetuosa en todo momento, no es necesario extendernos más en eso. Los jugadores que discutan o desobedezcan las instrucciones del juez principal o de otros jueces del evento están sujetos a las respectivas sanciones establecidas en el manual de conducta y sanciones. Esto es muy importante. Más adelante vamos a ver cuáles son las sanciones. Los jugadores están sujetos a las sanciones respectivas, incluso si un juez estuvo presente en la ronda en la que se realizó la infracción. Pudiese ser que el juez no haya percibido alguna conducta, pero que después se reconsidere la situación y se le aplique una cierta sanción. ¿Ok? Los jugadores son responsables de cuidar sus pertenencias. Cualquier pérdida que sufra un jugador no es responsabilidad de los organizadores del torneo. Esto no hay más que explicar tampoco. 1.5 jueces. Los jueces son responsables de impartir las reglas de manera justa e imparcial, de asistir al juez principal y a otros encargados del torneo en cualquier área en la que sea necesaria para asegurar el buen desarrollo del torneo. Los jueces deben ser responsables también de tomar cualquier acción respecto a una infracción que hayan notado o a la cual hayan sido avisados. Nada más que decir acá, juez principal, 1.6. Los torneos oficiales requieren de la presencia física del juez principal para resolver disputas, interpretar reglas, asignar sanciones y tomar otras decisiones oficiales. ¿Cierto? También debe reportar las sanciones, entre otras cosas. 1.7. Apelación al juez principal. Si un jugador no está de acuerdo con la decisión de un juez, puede apelar al juez principal. Y acá viene lo importante. Este
tiene la autoridad para anular la decisión de cualquier otro juez y la decisión del juez principal es final, ¿ya? Ya si tú tienes un problema, si el juez principal interpreta la situación de alguna manera que tú no estás de acuerdo, ya es muy complicado que durante el torneo tú puedas apelar a un cambio de decisión. Y ahí ya tendrías que tratar de levantar tu situación a lo que es jo@club.cl, este tipo de canales de comunicación con la empresa, ¿ya? 1.8. Tiempo usado en la aplicación de las reglas. Si un juez usa más de un minuto en decidir un problema de reglas, puede extender el tiempo de la partida de manera adecuada. El tiempo extra debe ser informado claramente y registrado inmediatamente por el juez, ¿ya? Mecánicas generales de torneos. Bueno, están las modalidades de los torneos, que son torneos de eliminación directa y torneos de ronda suiza, ¿ya? Tipos de torneos: torneos casuales, que son los de lanzamiento, liga, impulso. Torneos competitivos, que está el avanzado, el premier, el clasificatorio, coliseo nacional. En los formatos de juego, bueno, esto ya está un poco desfasado, pero vamos a leer las más importantes, que son las que están vigentes hoy. El formato Imperio, que el formato Imperio se compone en general de las últimas 7 ediciones lanzadas hasta la fecha y sacadas, además de productos especiales lanzados durante el periodo de alguna de las ediciones vigentes del formato. Y acá ya tenemos otro punto controversial, o otro punto un poco ya desactualizado, que dice las últimas 7 ediciones, y sabemos que hoy son las últimas 5 ediciones, ¿ya? Y el formato SR es una variación del formato Imperio, que cuenta con la particularidad de que para la construcción del mazo solo pueden ser usadas las cartas con frecuencia real, vasallo, cortesano, ¿ya? También mantiene el tema de las 5 últimas ediciones. También están los formatos sellados y los formatos draft, ¿ok? Estructura del torneo. Acá te da más o menos una recomendación de cómo deberían hacerse los torneos, con un mínimo de 6 jugadores, y ya lo que es 64 jugadores o más, ¿cierto? Con cuántas rondas debería hacer, si deberías o no hacer un top, y si de cuántas rondas debería hacer ronda suiza, ¿ya? La estructura de la ronda. El número de partidas mínimos requerido por una ronda en un torneo es de 3. La ronda debe continuar hasta que se determine el ganador de las 3 partidas, o alcance el tiempo límite, ¿ya? En ocasiones, dice, el número de partidas requerido por ronda es solo 1. Las estructuras serán siempre confirmadas por el organizador del torneo, juez principal, antes del comienzo del torneo. Esto no puede cambiar ya durante el torneo. Perfecto. 2.6. Límite de tiempo por ronda. Las rondas son de 45 minutos y los siguientes límites de tiempo se recomiendan para cada ronda en un torneo. Para torneo de mazo sellado, 30 minutos. Para ronda de eliminatoria, 50 minutos. Y la final de un torneo puede ser sin límite de tiempo. En el apartado 2.7, procedimiento de final de ronda. Si el límite de tiempo de ronda se alcanza antes de que se termine el ganador de la ronda, se juegan hasta 4 turnos adicionales dentro de un límite de tiempo máximo de 5 minutos. Para que no quepa duda acá, 4 turnos adicionales sí es cuando te gritan jugador activo turno 0, porque tú tienes el 0, 1, 2, 3 y finalmente ahí tenéis 4 turnos contando el 0, ¿ya? Si se cumple el tiempo máximo de 5 minutos sin determinar a un ganador, el jugador activo continúa la partida hasta terminar su turno, finalizando la partida independiente de los turnos adicionales que se pudieran jugar por efectos, y avisa a un juez para que se determine el resultado. Si un juez asignó una extensión de tiempo, el procedimiento de final de ronda se aplica cuando concluye la extensión de tiempo. Perfecto. En el 2.8, determinar el ganador de una ronda. En torneos de modalidad suiza, el jugador que haya ganado la mayor cantidad de partidas es el ganador de la ronda. Si ambos jugadores tienen la misma cantidad de partidas ganadas, la ronda es un empate. En torneos de eliminación directa, las rondas no pueden empatar, claramente. Y una vez concluido el procedimiento final de ronda, el jugador que haya ganado la mayor cantidad de partidas es el ganador de la ronda. Si luego de esto no existe un ganador, la ronda debe continuar hasta que haya un ganador, ¿ya? 2.9, conceder partida o ronda. Los jugadores pueden conceder una partida o ronda en cualquier momento, teniendo en consideración las siguientes reglas. La partida o ronda concedida es registrada como derrota para el jugador que concede. Si un jugador se rehúsa a jugar, se debe asumir que ese jugador ha concedido la ronda. Las siguientes opciones están prohibidas. Ojo acá: ofrecer o aceptar sobornos o divisiones de premios a cambio de la victoria, derrota, concesión, abandono o empate de una partida o ronda. Intentar determinar el ganador de una partida o ronda usando un método aleatorio, como tirar un dado o lanzar una moneda.
Los jugadores que realicen estas acciones estarán sujetos a las sanciones previstas en el manual de conducta y sanciones, ¿ya? Retirarse un evento. Los jugadores que decidan retirarse de un evento deben informar al scorekeeper antes de que se realicen los emparejamientos para la siguiente ronda, ¿ya? Esto para no afectar el desarrollo del evento, ¿ya? Los jugadores que se retiren del evento después del emparejamiento recibirán una derrota completa y serán removidos del torneo luego de esa ronda. Los jugadores que no están presentes durante una o más rondas son eliminados del torneo. Está el empate acordado también. Los jugadores pueden, de mutuo acuerdo, empatar en cualquier momento durante el transcurso de la ronda antes de que se entreguen los resultados de la ronda. Este acuerdo no debe ser considerado como una infracción, salvo que cumpla con las acciones establecidas en el punto 2.9, que debe ser sancionada según lo establecido en el manual de conducta y sanciones. También tú puedes considerar el siguiente punto, que es tomar nota. Los jugadores no están autorizados a tomar notas durante una partida de un juego oficial de mitos y leyendas. Reglas relativas a las cartas en los torneos. Esto es importante también. Las cartas permitidas deben ser originales, obviamente. No se acepta el uso de cartas falsificadas. La única excepción es un oro inicial personalizado, y esto tiene relación a los tiempos en que el oro inicial no tenía habilidad, al menos en el Imperio, y también tiene relación a primer bloque y primera era, donde efectivamente el oro inicial no tiene habilidad. 3.2. Interpretación de cartas. Las cartas se interpretan de acuerdo a su texto de juego, salvo en los casos en que esa carta tiene una aclaración errata o explicación en el DAR. ¿Perfecto? Durante los torneos, el texto oficial es la versión más actual de la carta, o el texto actualizado si esa carta procede de una aclaración o errata, ¿ya? Altura, ubicación y visibilidad de las cartas. Los jugadores deben mantener todas sus cartas sobre el nivel de la superficie de la mesa en todo momento. Se debe respetar la ubicación de la zona de juego establecida por el DAR, pudiendo mover la zona de destierro sobre el cementerio solo si el rival está de acuerdo. Ojo ahí, cualquier error o confusión generada por esta acción es de exclusiva responsabilidad de quien la realiza. O sea, tú puedes mover el destierro arriba del cementerio, puedes hacerlo si tu rival no se opone a eso, pero si esto surge algún inconveniente, si de acá surge alguna confusión, es probable que el problema te lo lleves tú, ya que tú no estás ocupando la zona de destierro original, ¿cierto? Según lo que te establece el DAR. Las cartas en alguna zona de juego que poseen un efecto relevante que puede afectar a uno o a ambos jugadores o a sus cartas deben encontrarse perfectamente visible para todos los jugadores. Debe poder verse su nombre completo y parte de su ilustración para permitir una correcta identificación. Lo que se hace acá es que tú, por ejemplo, si juegas un talismán que tiene un efecto permanente hasta el siguiente turno o algo así y va al destierro, por ejemplo, tú lo sueles dejar por sobre toda la pila de tu destierro, o lo sueles dejar a un lado de tu destierro donde se vea claramente. Algunos lo dejan sobre el cementerio si es que la carta lleva al cementerio, o hacen alguna acción para que esté la carta claramente visible para ambos jugadores. Mostrar una carta 3-4. Cuando una acción requiere que una o varias cartas de la mano de un jugador sean mostradas al oponente, estas deben ser enseñadas completamente, de forma que puedan ser perfectamente reconocidos. Incluso el oponente podrá leerlas con detenimiento en caso de que desconozcas dichas cartas. Esto se ha visto, o sea, hay jugadores que ya tienes que mostrar tu mano y tú la muestras rápidamente y ahí está, y la pasaste rápido, pero tu rival puede perfectamente decirte: oye, déjame leerlas por favor, tomarlas y leerlas cada una con detenimiento. Esto lo puede hacer en caso de que el rival desconozca las cartas, ¿ya? Hacer pilas de cartas, esto también es controversial. Apilar las cartas, separar en montoncito las cartas del mazo pastillo, ordenándolo en pilas que puedan contener o no la misma cantidad de cartas para asegurar que el mazo quede bien barajado. Debido al tiempo que implica realizar esta acción, solo se permite antes del comienzo de la primera partida de una ronda, pero no entre medio de las partidas, ¿ya? Si además de hacer pilas de cartas se separan logros, debe sancionarse según lo establecido en el manual de conducta y sanciones. O sea, lo que tú puedes hacer es hacer tus montoncitos antes de la primera partida de la ronda y luego barajar tu mazo. Pero si a eso de hacer pilas tú le sumas que estás separando los oros, lo estás eligiendo en qué montoncito lo va a hacer, eso no se puede hacer, ¿ya? Eso debe ser sancionado. 3-6 protectores de cartas. Los jugadores pueden utilizar protectores de cartas en sus mazos. Si un jugador decide usar protectores de cartas, todas las cartas del mazo de su jugador deben ser puestas en los protectores de la misma manera. Si los protectores tienen holograma, ilustraciones, estas deben ser orientadas en el mismo sentido. Y todos los protectores deben ser del mismo tipo, para tamaño y color, ¿ya? Esto para evitar que tú hagas trampas como hacer ciertas marcas en los protectores o
o invertir cierto predictor para que esa carta tú la puedas identificar o tu rival la pueda identificar y esto implique hacer alguna acción ilícita. Luego vienen las cartas personalizadas. En eventos oficiales se permite que los jugadores hagan uso de alguna carta personalizada, específicamente pueden usar un oro inicial personalizado y fichas de aliados creados personalizados, siempre y cuando la personalización de estas cartas cumpla la siguiente regla. Ya, esto es importante porque cuando dice oro inicial personalizado, eso ya lo tenemos claro. Son aquellos bloques donde el oro inicial no tiene ninguna habilidad, tú puedes hacer cualquier ficha de un oro inicial que te guste con la imagen de tu hijo, de tu mamá, de tu perro, qué sé yo. Pero las fichas de aliados creados personalizados no tienen relación con una ficha de un aliado. En primer bloque, por ejemplo, tú no puedes usar una ficha de una Atenea con una Atenea de una película, por ejemplo. A lo que se refiere esto es que existen bloques, y especialmente esto pasa más en Imperio, en Nueva Era, existen bloques donde tú tienes habilidades que crean fichas de aliados. Por eso dice aliados creados. Y eso ya puede implicar que tú puedes generar tus fichas, tú puedes imprimir tus fichas, si lo decimos de manera directa, de las cartas de los aliados que crean estas habilidades. No tiene relación con hacer una ficha de una carta existente, propiamente tal. Y bueno, ¿cuáles son las reglas que deben cumplir estas personalizaciones? Primero, las características de jugabilidad de la carta deben estar claramente mostradas en el diseño de la carta personalizada. Esto puede ser símbolo de carta, fuerza, nombre, coste, oro y otras características que tuviera la carta original, ¿ya? El contenido del diseño de la carta personalizada no debe ser ofensivo ni discriminatorio en ningún sentido. No puede contener imágenes obscenas, perturbadoras, contenido, bueno, esto ya se entendió, ¿cierto? Las cartas personalizadas no pueden incluir marcas comerciales ni referencia a marcas comerciales. 3.8. Nombrar una carta. Cuando un efecto requiera nombrar una carta, para cumplir con ese requerimiento se puede entregar el nombre completo o parcial de dicha carta y o caracterizarla completamente de tal forma que esa carta sea identificable por ambos jugadores. En el caso en que aún luego caracterizar dicha carta no sea reconocida por ambos jugadores, se puede solicitar la ayuda a un juez que determinará si las características son suficientes para reconocer la carta específica y ayudar a los jugadores a reconocerla. Esto está súper claro. A veces en los diferentes bloques tú tienes que nombrar cartas para aplicar dichas habilidades, pero claramente, dado el tipo de juego que es mitos y leyendas, tú tienes nombres de cartas que pueden ser muy complejos. Desde primera era hasta imperio hay un sinfín de cartas con nombres muy complejos que puede ser difícil para los jugadores recordarlos primeramente, y una vez que incluso los tengan frente a ellos puede ser difícil de pronunciar. Entonces se pueden dar ciertas características de la carta para que el otro jugador también diga así, ya entiendo cuál es la que tú quieres nombrar, y si eso no es posible también puedes llamar a un juez. El uso de contadores. Algunas cartas y habilidades requieren uso de contadores. Un contador puede ser cualquier elemento físico que represente un número y pueda situarse sobre la carta a la que se le deben poner contadores. Estos elementos deben presentar claramente el número que representan y además deben ser fácilmente modificables para variar el número representado, lo que se entiende como agregar o quitar contadores, ¿ya? Cada jugador es responsable de contar con una cantidad adecuada de contadores según los que necesite para desarrollar su juego. Y algunos ejemplos de contadores pueden ser dados, monedas, fichas, contadores de rueda, papel, etc. ¿Ya? Esto ya está un poquito vencido a lo que es Imperio hoy en día y tiene más relación con ediciones más antiguas. Revisiones de mazo. Para cualquier evento puede realizarse revisiones de mazos y o lista de inscripción de mazos sin previo aviso a los jugadores. Un jugador que se niega a la revisión de su mazo castillo se asume que intenta esconder una infracción y debe sancionarse según indica este manual, ¿ya? Esto se suele hacer normalmente en torneos oficiales más grandes. Lo que se hace es como ya tú tienes tu mazo enviado y dentro de la primera, segunda ronda hay jugadores que ya van dropeando el torneo, ya pasando a la tercera o cuarta ronda se empiezan a revisar mazos y esto se tiene en las listas de los jugadores a mano. Entonces en realidad lo que pueden hacer perfectamente es tomar tu mazo, registrarlo, ver el side deck si es que aplica a tu torneo y ver que tú estés cumpliendo con lo que declaraste que ibas a jugar. En el capítulo 2 ya pasamos a lo fuerte, que son las normas de conducta. Tenemos la definición de sanciones. Veamos en resumen primero las normas de conductas. Dice que los jueces son los encargados de velar por el correcto desarrollo del torneo. También este es un manual de apoyo para los torneos, para los jueces de los torneos para determinar las sanciones apropiadas.
Los jueces deben evitar de ser posible que errores dentro del juego sean cometidos por los jugadores y además de lidiar con los errores que ya ocurrieron, ¿ya? Y por último dice que este documento no cubre todos los tipos de infracciones que puedan ocurrir y debe ser usado como una herramienta de referencia, ¿ya? Esto es importante, porque a veces el jugador puede ser muy literal y esperar que estos documentos tengan la respuesta a todos sus problemas en cuanto a las conductas y a los tramposos y a los mañosos. Pero la idea es que esto sea una herramienta de apoyo para los jueces. Por eso es importante que si ustedes tienen JO, si tu tienda está siendo apoyada por Mitos y Leyendas, ustedes tengan la posibilidad de pedirle a los organizadores de torneos de la tienda que implementen un juez, de ser posible, ¿eh? Definiciones de sanciones. El propósito de una sanción es educar al jugador para que no vuelva a repetir los mismos errores en un futuro. Ya el propósito es educar al jugador, no es funarlo, no es castigarlo en cuanto a un castigo social, no es que lo agredan, no es que le hagan bullying, es educar al jugador. Cuando una sanción es aplicada, se debe explicar claramente al jugador infractor dónde se encuentra el error cometido que lo llevó a cometer tal violación a las reglas y las circunstancias que determinaron la aplicación de la sanción en particular, ¿ya? Si un error sin relevancia para el correcto desarrollo del juego corregida rápidamente por los jugadores y ambos están de acuerdo con tal resolución, un juez no necesita intervenir, ¿ok? Si un error lleva varias infracciones relacionadas, se debe asignar solo la de sanción más severa. La primera sanción es el llamado a atención. El propósito de un llamado a atención es notificar a los jugadores involucrados que un problema menor ha ocurrido. Cuando un llamado a atención es dado, el juez del torneo debe informar al jugador infractor sobre la infracción y las posibles implicancias de repetir esta infracción. El juez del torneo deberá marcar el llamado a atención en la hoja de rendimiento del jugador infractor. ¿Perfecto? 1.2. Advertencia o el warning, el famoso warning. El propósito de una advertencia es notificar a los jugadores involucrados que un problema ocurrió. Cuando una advertencia es dada, el juez del torneo debe informar al jugador infractor sobre la infracción y las posibles implicancias de repetir la infracción. Además, se debe notificar si esta advertencia es casual de una sanción causal de una sanción mayor en caso de que sea repetitiva. El juez del torneo deberá marcar la advertencia en la hoja de rendimiento del jugador infractor y anotarla en el registro de sanciones del torneo, ¿ya? 1.3. Pérdida del juego o game loss. El propósito de un game loss es notificar a los jugadores involucrados que un problema severo ocurrió y la partida se encuentra ya comprometida. Cuando un game loss es dado, el juez debe informar al jugador que ha perdido el juego en curso o el jugador inmediatamente siguiente. O el juego inmediatamente siguiente. En caso de no estar jugando en ese instante, el jugador quien recibe el game loss elegirá quién comienza el siguiente juego, ¿ya? Esto es importante. Normalmente hay temas con los warnings y con los game loss donde ciertos errores pueden implicar que sean retrocedidos, ¿ya? De repente tú puedes botar 2 cartas por una habilidad y resulta que no aplica botar 2 cartas, fue una confusión dentro del juego y esto es fácilmente retraíble. Tú puedes tomar esas 2 cartas y dejarlas en el orden que se habían sido botadas, como cayeron desde el mazo, ¿ya? Pero si se botaron 2 cartas, luego barajaste 3 cartas del cementerio, luego robaste 3 cartas más, claramente es una situación que no tiene cómo ser retrocedida y lo que se debería hacer es revisar esta situación y dar un game loss al jugador que debió estar más metido en su juego, más concentrado y que debió evitar que este tipo de situaciones se dieran, ¿ya? Pérdida de ronda o match loss. El propósito de un match loss es notificar a los jugadores involucrados que un severo problema ocurrió y la partida se encuentra gravemente comprometida. Cuando un match loss es dado, el juez debe informar al jugador que ha perdido la ronda en curso o la ronda inmediatamente siguiente, en caso de no estar jugando en ese instante. El organizador del torneo deberá marcar la pérdida del juego en la hoja de reporte del torneo asignando el puntaje mínimo. El oponente del jugador infractor deberá recibir una victoria completa con un rendimiento de +2, dejando nulo todo resultado anterior del juego si es que existiera. Ya, esto puede ser dado también por un tema de revisión de mazos. De repente puede darse que justo pase un juez de cabecera y vea que estás jugando ciertas cartas, tomó tu hoja, en el caso de que se aplique una hoja de
de tu mazo, ¿cierto? De tu lista de inscripción de cartas, y a lo mejor te pilló en que no estabas ocupando las cartas declaradas. Descalificación con premios, dice. Esta penalidad es muy severa y debe ser utilizada en casos extremos de conducta antideportiva o trampa. El jugador infractor recibirá una pérdida de juego automática por su juego actual y será expulsado del torneo. Si la infracción ocurre entre juegos, la pérdida de juego no es necesaria. Cuando una descalificación con premios ha sido dada a algún jugador, significa que ese jugador no puede seguir jugando el actual torneo. Sin embargo, se considerará la posición en la que ha finalizado su participación en el torneo y recibirá los premios que correspondan al lugar obtenido. ¿Ya? Me imagino que esto se podría dar en caso de algún altercado, ya una riña quizás, donde el jugador tuvo una pérdida de su control y la verdad es que hay que expulsarlo del torneo, quizás manteniendo su puntaje y su participación, su resultado hasta dicha instancia. Quizás, no lo sé porque yo no soy desarrollador de torneos, no organizo torneos, yo solo juego al igual que todos los que están viendo este videito. Y también tenemos la descalificación sin premios. Esta penalidad también es severa y debe ser utilizada en casos extremos de conducta antideportiva o trampa. El jugador infractor recibirá una pérdida de juego automática, mirar arriba por su juego actual y será luego expulsado del torneo. Básicamente es lo mismo que te dice arriba, pero en este caso todo beneficio o premio que hubiese recibido este jugador al momento de ser expulsado o descalificado del torneo será también sin premios, y todas las descalificaciones serán reportadas a la Dirección General de JO. Acá viene algo más grave. Ahí llegamos al punto de la suspensión de juego organizado, la suspensión de JO. Cuando una suspensión de JO ha sido dada a algún jugador, significa que ese jugador ha cometido una infracción gravísima y que una de sus consecuencias es que se ha suspendido a ese jugador de manera temporal, prohibiendo su participación en cualquier evento asociado al juego organizado. Un jugador puede recibir sanción de juego organizado por los siguientes motivos. Ojo acá: trampa deliberada en torneos oficiales. ¿Ya? Tú puedes ser sancionado por hacer trampa en un torneo oficial, puedes ser totalmente baneado del JO y no podrás participar en un torneo oficial. Conducta inapropiada y o antideportiva en torneos oficiales, con conductos oficiales de comunicación del juego estipulados en los reglamentos para redes sociales, ¿ya? Y o redes sociales en general. Conducta agresiva u ofensiva frente a personas del staff en torneos oficiales, ¿ya? Conductos oficiales, bueno, ya que nos repito un poco: robo deliberado de material oficial en torneos oficiales y o conductos oficiales de comunicación del juego. Venta y distribución de productos ilícitos, además de la compra y venta y o intercambio de productos de la empresa antes de la fecha de lanzamiento oficial. Este punto aplica sanciones a las tiendas involucradas en estas prácticas. Por eso es importante, cuando ustedes saben que en su tienda local ya están los productos en las tiendas, no vale mucho la pena insistir a la tienda, a los dueños de la tienda, en que permitan la venta un día antes del lanzamiento oficial, porque la verdad es que esto puede implicar que se les sea restringido de JO y por lo tanto no puedan desarrollar torneos oficiales de mitos y leyendas en la tienda, ¿ya? Revelar información confidencial relacionada a mitos y leyendas ante la liberación oficial por parte de la empresa. Esto también es importante tanto para las tiendas como para los creadores de contenido que tienen mayor cercanía a mitos y leyendas, a la empresa, a club, como también a los jugadores que son parte del desarrollo de los bloques, como de la organización de los torneos. Todos estos personajes que puedan tener alguna información confidencial, no solamente las cartas que puedan salir, sino también información confidencial en relación a la empresa misma. Esto también puede implicar alguna suspensión de JO si es que esa persona que revela información también juega torneos oficiales. Y bueno, conflicto de interés con la empresa del juego. La aplicación de las sanciones es también un punto importante. Cuando se aplican las sanciones, puede ser previo al comienzo del torneo. Si alguna de estas faltas, con la excepción de un engaño premeditado, es descubierta antes del inicio del torneo, se debe aplicar la sanción correspondiente y se debe corregir el error.
también puede ser al comienzo de una ronda, tiene relación con lo mismo, ofensa repetitiva, y acá te está dando ya un poco de cuál es el orden de aplicar las sanciones. Primero aplica la advertencia, el warning, después puede aplicar la pérdida de juego, luego la pérdida de ronda y luego la descalificación del torneo, ¿ya? Si la sanción base es una advertencia, a la segunda falta deberá recibir una pérdida de juego y a la tercera una pérdida de ronda. ¿Qué quiere decir esto? Que con 2 warnings pierdes el duelo y con 3 warnings perdiste la ronda, ¿ya? Retractar una jugada. Si la cantidad de información disponible de la partida en que ha ocurrido una situación problemática es suficiente y se puede volver atrás sin afectar mayormente el estado de juego, se debe priorizar retractar las jugadas posteriores al error, ¿ya? Para volver atrás, cada acción individual a partir del momento en que ocurrió el error debe ser retractada desde adelante hacia atrás, comenzando con la jugada más reciente hacia atrás. Ninguna acción debe ser omitida o reordenada. Esto es importante. 2.5. Reparar una jugada. En algunos casos donde la información disponible de la partida en que ha ocurrido una situación problemática no es suficiente para volver atrás sin afectar el estado de juego, se pueden dar 2 alternativas. Lo primero es que los jugadores posteriores, al momento de ocurrir la situación problemática, no influyen o interactúan directamente con el error o no modifican de manera irreversible el transcurso de la partida. En tal caso se repara la jugada, es decir, se corrige el error en la medida de lo posible, intentando obtener un estado de juego correcto, y se continúa con la partida normalmente desde el momento actual del juego, aplicándose las sanciones correspondientes. Si las jugadas posteriores al momento de ocurrir la situación problemática influyen o interactúan directamente con el error y modifican drásticamente el desarrollo del juego, en este caso, como yo les decía, no se puede recuperar la jugada ni corregir el error, y es decir, no se puede continuar con la partida y el jugador infractor debe recibir la pérdida de la partida, llámese el game loss. Acá te da un pequeño diagrama de decisión donde te dice que un error en una situación problemática, este es el problema, nace la pregunta: ¿se puede retractar la jugada sin modificar el estado de juego? Si la respuesta es sí, retractemos la jugada. Si la respuesta es no, hay que tomar una decisión. El juego se ha modificado de forma irreversible, por lo tanto implica un game loss, y las jugadas posteriores no interactúan con el error y por lo tanto se puede reparar la jugada. ¿Ya? Tipos de infracciones. Están las infracciones de regla del juego, corresponden a los errores o jugadas problemáticas que ocurren dentro del juego, cuya ocurrencia es fortuita o no intencional, afectando de manera directa o indirecta el transcurso de la partida y modificando el estado actual del juego, ¿ya? Las infracciones del mazo castillo corresponden a todos los problemas o irregularidades relacionadas con la construcción del mazo castillo, mazo soporte y la confección de su respectiva lista de cartas, decklist, en los torneos en que se requería. También están las infracciones de regla de comportamiento, que corresponden a todas las infracciones relacionadas a las actitudes y comportamientos inadecuados que presentan los jugadores y que interfieren directo o indirectamente con una partida o desarrollo normal de un torneo. Y por último están las trampas, que corresponden a todas las acciones deliberadas que tienen como finalidad obtener una ventaja a través de esa acción, en desmedro del oponente, ¿ya? Es decir, infringir las reglas establecidas de manera intencional para obtener una ventaja dentro del juego. Y la dirección de JO tiene tolerancia cero para cualquier tipo de trampas. Están las infracciones de regla del juego, que vamos a pasar acá un poquito más rápido para no entrar a leer estas cartas, que nos da algunos ejemplos porque ya están más desfasadas y puede que ya a día de hoy aplican de otra manera. Nosotros sabemos que los DAR van cambiando periódicamente, los FAQ también cambian formas de aplicar las reglas y también la fe de rata. Pero bueno, algunos ejemplos de infracción a regla del juego puede ser olvidar un disparo de alguna habilidad obligatoria, y acá esto se puede, la obligatoriedad o no obligatoriedad de un disparo se puede dar por el puedes, ¿cierto? Y acá te doy algunos ejemplos con 2 aliados. También puede haber una infracción por seleccionar objetivos no válidos, y ocurre cuando un jugador debe seleccionar uno más objetivos para jugar una carta o utilizar una habilidad, pero selecciona como objetivos cartas que no cumplen con los requisitos necesarios para ser consideradas como objetivo válido, ¿ya? Robar o mirar cartas extras durante el juego. Un jugador ha robado una carta. Cuando toma una carta de su mazo castillo, la pone en su mano. Si se ha robado una carta extra, deberá ser siempre corregido antes que el juego continúe. Si una carta robada extra es identificable por ambos jugadores, la carta es mostrada y barajada en el mazo castillo suyo. Es barajada, no se deja arriba, no se deja arriba.
la carta se baraja. Esto de que la dejo arriba o que queréis que la baraje. Sabemos que esto se hace como adrede, de repente dejarla arriba te conviene a ti como jugador infractor. No, la carta se baraja. En el caso de que la carta robada extra no sea identificable por ambos jugadores, se debe determinar si el error fue propio del jugador o existe responsabilidad compartida, como la mención de una habilidad o efecto, ¿ya? Robar cartas extra en la mano inicial. Un jugador comete esta infracción al robar más cartas de la que debería tener en su mano inicial. Puede tratarse de una carta extra a las 8 iniciales en la mano de un jugador, o también puede ser una carta extra en su mano inicial luego de realizar un mulligan. Si la carta es reconocible por ambos jugadores, se baraja de vuelta al mazo castigo del jugador. Si no es reconocible, se deberá realizar un mulligan de manera forzada, ¿ya? También podría darse el caso de robar menos cartas de las correspondientes en la mano inicial. Si las cartas robadas son menos de las que el reglamento requiere, un jugador deberá robar hasta completar su mano, y acá no se requiere aplicar sanción para esto. Robar menos cartas. Un jugador ha robado una o menos cartas de las correspondientes durante la resolución de algún efecto que indique una cantidad fija de cartas a robar. En este caso el jugador deberá robar hasta completar lo que debería tener, ¿ya? Barajar cartas extra. Un jugador baraja una o más cartas adicionales a la cantidad de vida desde cualquier zona del juego. Generalmente las cartas son barajadas desde el cementerio al mazo castillo debido a la resolución de algún efecto de habilidad. Si las cartas extras si las cartas extra barajadas son reconocibles por ambos jugadores, su dueño las busca en su mazo castillo y las devuelve a la zona de origen. Si no, se debe barajar el mazo castillo y botar cartas del tope del mazo castillo hasta completar la cantidad de cartas extra barajadas. Y recordemos que acá estamos hablando de sanciones, por lo tanto, en cualquier caso donde el jugador, por ejemplo, robó menos de lo que tenía que robar, a lo mejor ahí aplica robar cartas hasta tener lo que corresponde. Pero en el resto de los casos estamos hablando de infracciones ya un poquito más severas, por lo que igual también aplicar una sanción. Es una infracción que es sancionable. Aplica una advertencia y también aplica la acumulación de advertencias. 2 advertencias puede ser la pérdida del duelo y 3 advertencias ya es la pérdida de la ronda. Recordemos esto. Barajar menos cartas cuando la cantidad es fija. Ocurre cuando un jugador baraja menos cartas que la cantidad requerida de cualquier zona del juego del mazo castigo por la resolución de algún efecto o habilidad. Se debe sancionar cuando el efecto o habilidad requiere una cantidad fija de cartas a barajar sin permitir barajar una cantidad menor. El jugador debe escoger cartas hasta alcanzar el número requerido y las baraja. Si no es comprobable cuántas cartas faltan por barajar, el jugador infractor recibe una amonestación y no baraja más cartas. ¿Ya? Votar cartas extra. Un jugador vota una o más cartas adicionales a las indicadas por algún efecto de habilidad o por daño de combate hecho a su mazo. Si las cartas extra votadas son reconocibles por ambos jugadores, estas son barajadas en el mazo castillo del dueño. Si no, dependiendo del nivel del torneo, se toma el último daño reconocible y se barajan las cantidades excedentes al azar de vuelta al mazo castillo. Y esto es importante. También son conductas reprochables y por lo tanto siempre, y como se ha dicho en varias partes de este manual, estas son herramientas de apoyo para el juez. Por lo tanto el juez podría determinar y ver tu hoja de rendimiento, cuántos warning tienen, aplicarte un warning más y perdiste el juego o perdiste la ronda, ¿ya? Votar menos cartas. En este caso el jugador deberá votar la cantidad faltante de cartas de ser posible, ¿ya? Jugar cartas y habilidades sin cumplir las condiciones. Un jugador juega una carta y utiliza una habilidad en un instante que no corresponde. A esto se refiere. Se debe retractar la jugada y la carta mal jugada permanece en su zona de origen. Los recursos pagados y costes adicionales son recuperados. Acá no existe quemar cartas, ¿ya? No, o sea, si tú jugaste mal una carta en el sentido de que no se podía jugar, la carta no se quema y se va al cementerio, no. La carta vuelve a su zona de origen. Si pagaste 4 euros para jugar esa carta y no se podía jugar, esos 4 euros vuelven a la reserva. Lo que no quiere decir que si jugaste mal una carta en el sentido de que, no sé, juego un aliado que cuando entra destruye un aliado oponente y te equivocaste de aliado y elegiste otro, ya eso es otro problema. Si juegas una carta para destruir otra teniendo más de una opción para destruir y tú te equivocaste en el objetivo, ya es otro problema, ¿ya? Otro más, la mala resolución de habilidades y efectos. Un jugador ha resuelto una habilidad o efecto de manera incorrecta o sin cumplir todos los requisitos y o efectos indicados. Aquí el juez deberá retractar la jugada y el jugador deberá resolver correctamente la carta siguiendo las explicaciones del juez, ¿ya?
Claramente acá también se van aplicando todas las otras consideraciones que teníamos en lo que detalla el manual, ¿cierto? Si acá estamos hablando de una situación donde ya no es retraíble la jugada, donde ya se ha afectado de manera irreversible el estado del juego, el juez tendrá que ver la opción de, ok, trato de reparar el estado del juego o acá le doy el duelo a uno de los dos jugadores. Fases o jugadas mal anunciadas. Ocurre cuando un jugador anuncia una fase o realiza una jugada que no corresponde a lo que se indicó que se realizaría, provocando un error debido a tal omisión o diferencia. ¿Ya? El juez deberá retraer la jugada y el jugador infractor deberá volver a anunciar sus jugadas o cambios de fase. El jugador oponente tiene sus prioridades para responder a cada una de estas jugadas. Ya está clarito en realidad. Búsqueda incorrecta y o no mostrar la carta buscada. Una búsqueda incorrecta ocurre cuando un jugador realiza una búsqueda y la carta encontrada no cumple con todos los requisitos indicados. El jugador deberá devolver esa carta al mazo castillo y buscar una carta que cumpla con los requisitos establecidos. Para efectos de la búsqueda, si una o más cartas son separadas del castillo de forma visible, estas se considerarán elegidas para la resolución de la grilla. Así que cuidado con eso, tú no puedes dejar, si tienes que buscar 3 cartas, no puedes dejar esas cartas de manera visible para tu oponente y luego retractarte y elegir otra. Si vas a separarla un poco del castillo, él no debería poder identificarlas, ya no deberían estar visibles para él tampoco. Entonces tú deberías ser más criterioso ahí con cómo va a ir separando cartitas del mazo, quizás levantándola un poco, que se ha visto que se hace mucho. Cuando una búsqueda exige que la carta a buscar cuente con ciertos requisitos, esta siempre deberá ser mostrada al oponente para verificar que se cumplen dichos requisitos. Si la carta, al ser separada del mazo castillo y puesta en la mano, no es mostrada y no es identificable por ambos jugadores, se aplica un game loss al jugador infractor. Esto ya es directo, ¿ya? Observaciones. En todos los casos, la resolución y o sanción dependerá del torneo en que se esté jugando. Siempre se debe considerar si existen faltas repetitivas, que es lo que te decía hace un momento, en cuyo caso debe incrementarse la sanción según lo indicado en el punto 2.3 de sanciones repetitivas del manual de conducta. ¿Ya? Cuando hayan pasado varios pasos o fases del juego sin que ningún jugador se percate del error y este error afecta de una manera irreparable el estado del juego, ni puede retractarse o repararse, ambos jugadores reciben una advertencia y se continúa con el juego de forma normal. Se debe tener presente como regla general que cuando un problema afecta de manera irreversible el desarrollo del juego y no puede ser retractado ni reparado, se aplica un game loss al jugador infractor. También te lo comenté hace un poco, ¿ya? Infracciones del mazo castillo. Bueno, en general, acá la sanción base para cada una de estas infracciones es la pérdida de la partida en curso, en caso de tratarse mientras se esté desarrollando el juego, o pérdida de la partida inmediatamente siguiente en caso de detectarse entre rondas o partidas. Y esto tiene que ver con los mazos mal inscritos. Recuerda que tiene que tener 50 cartas tu mazo main, tu mazo principal, y en el caso si a tu bloque el que estás jugando aplica un side deck, debe tener 10 cartas, ¿ya? La lista contiene, si tu lista contiene cartas que no son legales para el juego, también te encuentras en un problema donde puedes perder la partida inmediatamente, ¿ya? Si tu lista contiene cartas que hacen ilegal el mazo al violar una regla del juego, esto sea incluir más de 3 copias de una carta o más de una carta única, en el caso de las cartas que no dicen que puedes tener más de 3 copias, también está infringiendo las normas de este manual y del juego. Si el mazo castillo es irregular, se puede dar también algunas de las siguientes condiciones. El mazo castillo contiene un número ilegal de cartas mayor de 50 establecido, o el mazo castillo puede contener cartas que están fuera del formato designado para el torneo, no respeta la lista de restricciones de la carta vigente, o el mazo castillo contiene cartas que hacen ilegal el mazo al violar una regla del juego, es lo que decíamos también hace un momento. Mazo de soporte irregular tiene relación con lo mismo, solo que delimitado a las 10 cartas del mazo de soporte. No concordancia entre la lista y el mazo, también te lo comentamos, esto puede ser verificado en cualquier momento por los organizadores y los jueces del torneo. Múltiples errores en la construcción del juego. Bueno, cuando múltiples errores ocurren en la construcción del mazo castillo y o en la lista de inscripción del mazo,
Luego de la aplicación de la sanción correspondiente, el juez del torneo deberá verificar que el jugador infractor realice todos los cambios necesarios a su mazo castillo, mazo soporte y o lista de inscripción del mazo castillo para dejarlo en condiciones requeridas para el torneo, ya sea formato, restricción de cartas, etc. Estas modificaciones deberán ser realizadas antes del comienzo de la siguiente partida. Si estas correcciones requieren un mayor tiempo a realizarse, el jugador infractor recibe un match loss y deberá corregir los errores ante la siguiente ronda. Esto se ve un poquito más complejo de reparar en la actualidad, ya que los mazos se envían las listas previo al desarrollo del torneo y al inicio del torneo. Ahora, si el juez de cabecera te da la opción, perfecto, pero te está arriesgando ya que vas a perder alguna de estos, puedes ir a recibir algún match loss para tener suficiente tiempo para entrar en regla nuevamente. Protectores diferentes, dice acá. Las 50 cartas del mazo castillo deben contar con los mismos protectores. Esto también lo hablamos antes ya. ¿Qué más te dice? La única excepción a la regla inicial que puede llevar un protector diferente para ser rápidamente distinguible al inicio de una partida. Sin embargo, es responsabilidad de cada jugador contar con un protector extra de su deckbox por el que se pueda reemplazar ese protector diferente en caso de que el oso oro salga del juego. Ya, esto se ve mucho en primer bloque y primera era, donde el oro inicial le ponen un oro, un protector distinto para identificarlo. Algunos lo hacen por un tema visual, se ven más bonitos, ¿cierto? Pero a día de hoy los bloques han avanzado, el oro inicial no está siempre en juego y por lo tanto lo más prudente que puedes hacer tú como jugador es que tu oro inicial tenga el mismo protector que el resto del mazo para evitar este problema de estar quitándole un protector y poniéndole otro protector, porque tú sabes que estos se dañan cuando tú haces este ejercicio repetidamente, en caso de que el oro inicial tenga que salir del juego por algún efecto del juego, ¿cierto? Veamos qué más. Infracciones de reglas de comportamiento. Bueno, mirar las cartas mientras se baraja el mazo. Cuando un jugador mira las cartas por la parte del frente mientras está barajando, el jugador infractor recibe un llamado de atención, recibe un warning, ¿ya? La advertencia es el warning, el llamado de atención es un llamado de atención como tal, ya, perfecto. El juez debe indicar al jugador que baraje nuevamente el mazo de manera adecuada sin mirar las cartas del mazo mientras baraja, perfecto. Alterar el mazo durante la búsqueda de cartas ocurre cuando un jugador busca una o más cartas en su mazo castillo o en el del oponente y comienza a cambiar el orden de las cartas, tratando de dejar cartas ordenadas a su favor. El jugador infractor recibe una advertencia. Casi aplica el warning y deberá dejar el mazo castillo de manera adecuada, ¿ya? No contar con un oro sin habilidad o utilizar un oro inicial personalizado. ¿Ya? Esto también está bastante claro. Tener bebestibles y o comestibles en el área de juego. Esto se hace para evitar, más que nada para asegurar la prolijidad y el aseo durante el juego, ¿ya? Presentarse tarde una ronda. Cuando un jugador llega a iniciar una ronda, recibirá un llamado de atención por su tardanza. Si el jugador llega transcurridos 5 minutos desde el inicio de la ronda, se le aplica un game loss, ¿ya? El jugador podrá escoger quién comienza la partida y los jugadores no podrán hacer uso de su mazo soporte en la siguiente partida. Si el jugador no se presenta pasados los 10 minutos, se le aplica un match loss. Esto se aplica mucho y tiene relación con que si tu rival no llegó antes de los 5 minutos, tú partes 1-0 arriba, ¿ya? Y si pasan 10 minutos, tú ya ganaste la ronda. 5-6. Presentarse en estado de intemperancia. Cuando un jugador se presenta en un torneo bajo los efectos del alcohol, las drogas o en algunos estados con sus capacidades alteradas que puede afectar el curso normal del evento, el juez tiene las facultades para pedir al jugador que se retire el evento en caso de presentarse bajo los efectos del alcohol, drogas nocivas o algún otro tipo de estado alterado, aplicándose una descalificación sin premios. El uso del lenguaje ofensivo y o agresivo. Bueno, esto también se aplica un llamado de atención. En el caso de que el lenguaje ofensivo o con ánimo de agredir a los involucrados, ya aplicará una advertencia. Y si el jugador no sigue las instrucciones o llamados de atención del juez, se le va a descalificar el evento. Cuando hay actos de violencia física, también aplica la descalificación sin premios. Además debe enviarse un reporte de lo sucedido con los datos de esta persona al departamento de JO para su suspensión temporal del programa de juego organizado.
Miren lo que llevamos. Malos olores y aseo precario. Esto lo pueden enmarcar de hecho. Malos olores y aseo precario. El organizador del torneo puede aplicar el derecho de admisión para jugadores que presenten mala higiene al momento de realizar una actividad. Se debe velar siempre por el bienestar del recinto y los jugadores. El juez tiene las facultades para pedir al jugador que regule su aseo personal dentro de lo posible. En caso de extrema falta a este ítem, el juez tiene las facultades para descalificarlo con premios. Es decir, se debe retirar del torneo, pero se va a considerar su rendimiento hasta el momento de su retiro, ¿ya? Juego lento involuntario. Cualquier jugador que gasta una cantidad de tiempo exagerada para completar una jugada o secuencia de jugadas está jugando lento, ¿ya? Estos son los famosos que hacen el tiempo, ¿ah? Esta penalidad asume que el jugador está jugando lento sin intención. Si el juez del torneo cree que el jugador se está demorando intencionalmente, se asume que está intentando sacar ventaja del límite de tiempo. Es responsabilidad de los jugadores verificar que el tiempo que toman no los deje en posiciones desventajosas. El juez del torneo deberá considerar la situación del juego para ver si los jugadores deben ser pasados a la penalidad del juego lento voluntario, ¿ya? En torneos casuales debe aplicarse un llamado de atención, mientras que en torneos competitivos se debe aplicar un warning o una advertencia. El juez debe solicitar al jugador infractor que juegue a un ritmo más rápido y analizar o otorgar tiempo adicional al finalizar la partida debido al tiempo perdido, ¿ya? Solicitar o buscar sanciones contra un oponente. Cuando un jugador le exige al juez sancionar a su oponente reiteradas veces por una misma o distintas situaciones a modo de poder obtener una ventaja en la partida por métodos externos que no involucran al juego en sí, puede determinarse también cuando un jugador solicita insistentemente una sanción mayor para el oponente que la determinada por el juez, o que llama al juez por situaciones cotidianas con la evidente intención de sacar ventaja de las reglas y sanciones. En los torneos casuales se le debe aplicar un llamado de atención, mientras que en torneos competitivos aplica una advertencia, que es la penalización a aplicar, ¿ya? En caso de conducta reiterativa se puede aplicar el game loss al jugador infractor y en caso de extremo una descalificación, ¿ya? Esto también se da en muchos torneos, especialmente en torneos grandes donde hay jugadores que ya conocen en mayor detalle cuándo aplica o cuándo no aplica las sanciones y llaman reiteradamente al juez para tratar de que esas sanciones sean aplicadas al rival y ganar por default, ¿cierto? Cartas marcadas sin patrón observable. Las cartas de un jugador están marcadas sin un patrón reconocible entre ellas, ¿ya? Si el jugador está jugando con protectores opacos, esto se deberá considerar en vez de las cartas. Si un jugador está jugando con protectores transparentes, se considerarán tanto los protectores como las cartas. Se debe pedir al jugador que reemplace los protectores irregulares de ser posible o en su totalidad. De no ser posible cambiar los protectores, el jugador infractor recibirá una pérdida de la partida y deberá conseguir protectores extra o pedir a un juez que aleatorice las cartas en los protectores marcados antes de continuar con el match. Ordenamiento de cartas. Cuando un jugador altera la aleatoriedad del mazo castillo ordenando cartas específicas entre las pilas de cartas o consecutivamente, es decir, siguiendo un patrón no aleatorio, esto es un ordenamiento de cartas, ¿ya? Las cartas no pueden ser separadas del mazo castillo en ningún momento, salvo que alguna habilidad lo indique, y las que se encuentran fuera de esta al finalizar una partida deben ser devueltas al azar, sin un orden establecido. Esta infracción se comete aunque posteriormente el mazo castillo sea barajado, ya que afecta la aleatoriedad con que se baraja el mazo. El jugador infractor recibirá una advertencia, un warning, y deberá barajar sus cartas sin un orden establecido. Luego tenemos entregar información pública durante el juego. Si un jugador no entrega información pública a su oponente cuando éste la solicita, también se aplica cuando un jugador oculta información relevante para el desarrollo del juego, ¿ya? En torneos casuales debe aplicarse un llamado de atención, mientras que en torneos competitivos una advertencia, que es la penalización a aplicar, y el jugador debe entregar la información solicitada por su oponente. Bueno, acá te da algunos ejemplos. Ejemplo 1, un jugador no muestra a su oponente su cementerio o zona de destierro. Un jugador no le dice la cantidad de cartas que tiene en la mano a su oponente, ni tampoco se las quiere mostrar para que él mismo las cuente. Y 3, un jugador oculta una carta entre sus demás oros para que su oponente no la pueda ver ni reconocer el efecto que éste impone, ¿ya? Y llegamos al punto de las trampas.
el punto 6. En esta sección se asume que las infracciones son cometidas con premeditación, ¿ya? Realizadas buscando obtener una ventaja por sobre otros. La dirección de JO tiene tolerancia cero para este tipo de acciones, ¿ya? Y su sanción base va a ser la descalificación directa sin premios en el del torneo en que se incurre la infracción, y dependiendo de las circunstancias, la suspensión del juego organizado, ¿ya? Las sanciones de estas infracciones se aplican no solo a los jugadores inscritos de un torneo, sino que a todos los involucrados en el engaño independiente de su participación. Esto es importante también. Manipulación premeditada de las reglas del juego, cuando un jugador realiza intencionalmente una acción ilegal sin que algún efecto o regla se lo permita para tomar una ventaja. Ejemplos: un jugador trata de barajar parte del cementerio en su mazo castillo, un jugador trata de robar una o varias cartas en cualquier momento del juego, ¿ya? Manipulación premeditada de las cartas, cuando un jugador altera el texto o característica oficial que posee la carta. Bueno, ejemplos: un jugador altera de forma visible la fuerza impresa de un aliado, o altera de forma visible el coste impreso del aliado. Juego lento voluntario. Vamos de nuevo con los que hacen tiempo. Cuando un jugador se está demorando intencionalmente para sacar ventaja del límite de tiempo, es responsabilidad de los jugadores verificar que el tiempo que toman no los deje en posición desventajosa, ¿ya? El juez de torneo deberá considerar la situación del juego para ver si los jugadores deben ser pasados sancionados por juego lento voluntario o involuntario. Para determinar juego lento voluntario debe existir una clara ventaja para el infractor y debe ser visible la intencionalidad. Puede determinarse también en casos donde un jugador realiza muchas preguntas durante un periodo de tiempo, las cuales ya fueron respondidas con anterioridad, como preguntar cuántas cartas quedan en el mazo o en la mano, cantidad de oro en reserva, etc. ¿Ya? Esto es importante porque normalmente es difícil de dejar muy claro cuándo se va a sancionar al jugador porque está haciendo tiempo. Es muy controversial sancionar a un jugador por hacer tiempo, porque no existe un tiempo prudente según los manuales que diga, no así como en otros TCG como Pokémon, donde tú sabes cuánto es el tiempo que debería tomar un turno, ¿ya? O cuánto es el tiempo que debería tomar una jugada, por dar un ejemplo. Entonces, acá lo que debe pasar es que si el juez determina que tú estás haciendo tiempo, o que tu rival está haciendo tiempo y lo va a sancionar por juego lento voluntario o involuntario, es lo que es. Es el juez principal el que toma la última decisión, también debes recordar eso, ¿ya? Modificación del mazo castillo durante el torneo. Bueno, esto ya lo habíamos comentado. Mentir a un juez oficial o jugador oponente. Mentir a un juez oficial o al oponente sobre la información solicitada. También se incluye omitir información requerida por un juez. Ejemplo: un juez le pregunta a un jugador si le ha sido puesta alguna sanción. El jugador o no sabe o no quiere entregar dicha información al juez, ¿ya? También tiene relación con cosas del número de cartas en el mazo castillo. Cartas marcadas con un patrón observable. Ocurre cuando las cartas de un jugador están marcadas con un patrón reconocible entre ellas, y esta penalidad asume que la marca es totalmente intencional. Por lo tanto, es una ventaja competitiva que es considerable cuando existe un patrón en la marca, ¿ya? Acá se aplica la descalificación sin derecho a premios para ese jugador. Está el soborno, cuando un jugador cede o pierde a propósito con el fin de obtener una recompensa, la cual puede ser ofrecida directamente por su oponente o por algún tercero, ¿ya? Y algunos ejemplos: un jugador cede una partida cuando su oponente le ofrece premios o bienes materiales a cambio. Bueno, la persona que ofrece el soborno debería ser descalificado según esto también. Y por último, entrega o recepción de información externa a la partida. Cuando un jugador obtiene o entrega información de las zonas no públicas de su oponente u otro jugador de forma voluntaria. Por ejemplo, el jugador obtiene información por parte de un tercero de las cartas que hay en la mano de su oponente, ¿ya? Luego viene el anexo de comportamiento en redes sociales, y esto ya tiene que ver con las condiciones de uso de la marca, ¿cierto? Comportamiento inadecuado en las redes sociales, como el bullying, perfiles falsos, duplicados, suplantación de identidad, incitar al odio, acoso selectivo. Y recordemos que en general, bueno, acá te puedes ser baneado del juego organizado, pero también tú tienes que tener en consideración que algunas de estas actitudes, algunos de estos comportamientos inadecuados también están penalizados por ley,
¿ya? Entonces ahí tienes que tener cuidado, ¿ya? Como por ejemplo suplantar identidad, hacer bullying también puede estar relativamente penalizado, ¿ya? Pornografía material inadecuado, lenguaje irrespetuoso, ofensivo agresivo, alusión al alcohol, estupefacientes y o drogas, contenidos relacionados directamente a otras empresas del rubro, promover violencia física y psicológica, compra-venta o intercambio de material ilícito, agredir directa o indirectamente a otro jugador, hacer mal uso de material entregado por mitos y leyendas, divulgar información privada que no tenga relación con mitos y leyendas de un integrante de la comunidad, ¿ya? Entre otras cosas. Y con eso llegamos al fin de nuestro manual de torneo, conducta y sanciones de mitos y leyendas. Yo espero que les haya gustado, es bastante interesante leer este documento, es largo, es cierto, es un poco tedioso porque tiene mucho contenido, y a medida que uno lo va leyendo, si tú te uniste a mitos y leyendas o empezaste a jugar de manera más seria, más competitiva ya hace muy poco, y con muy poco me refiero a tal vez menos de 3 años, a lo mejor te parezca que acá hay algunas cosas que están desfasadas. Por ejemplo, el tema de los formatos que te mencionan acá, ¿cierto? Que acá está un formato unificado, formato de infantería, ¿cierto? Acá no te hablan de primer bloque, primera era, ¿cierto? Furia extendido, porque era una época distinta donde no estaban vivos esos bloques. Esto nació en tiempos de Furia aproximadamente, el bloque Furia, y por lo tanto hay cosas que aluden a la vigencia de lo que se hacía en esos tiempos, pero el documento sí está vigente, el documento sí te da muchas cosas, te da muchas herramientas con las cuales tú puedes desarrollar bien tu juego y con la cual los jueces, también las tiendas, pueden desarrollar mejor sus torneos. Y como dice el documento, tú como jugador debes conocer desde el manual, pasando por el DAR, por el FAQ, por la fe de ratas, ¿ya? Así que, críticas a algunas cosas negativas del documento, está un poco desactualizado en cuanto a los formatos, en cuanto a algunas quizás interacciones que pudiesen darse ahí con los ejemplos que te da, si pudiesen poner ejemplos más vigentes, algunos más variados de diferentes bloques, como son Primera Era, Primer Bloque, algunos de Imperio, Furia Extendido también. Te podría dar esos ejemplos, pero la verdad es que con los que tienes son bastante claros también, porque el bloque Furia era bastante simple en ese sentido, así que se interpreta muy bien. Pero cosas positivas te puedes llevar un montón, que fueron las ya mencionadas. Así que eso, yo espero que te haya gustado, espero que hayas escuchado hasta el final esta narración del documento, estas apreciaciones que acabo de darte, y que te sirvan para presentárselas a tus compañeros de mitos y leyendas, también a los dueños de las tiendas, que les sirva este documento para desarrollar mejor sus torneitos. Así que eso, sin más que agregar, me despido y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.